Recordarles que estamos transmitiendo en vivo este importante evento en el canal de YouTube de Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Antropología de la vejez, significación social y el rol cultural de las personas adultas mayores a través del tiempo, prácticas curativas dentro de su arraigo cultural y reserva cultural de la sociedad como preservación de los saberes. Está a cargo del licenciado Armando Medina Ibáñez. Él es antropólogo del Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud. Bienvenido, doctor Armando Medina. Quedamos atentos a su presentación. Adelante. Muy buenos días. No sé si me escuchan. Sí, sí lo escuchamos. Muy bien. Muchas gracias y en especial al Centro Nacional de Salud Intercultural por haberme invitado para participar de este evento y al Ministerio de Salud por estar promoviendo este trabajo conjuntamente con el Colegio Médico. Esta mañana quisiera brevemente reflexionar sobre una etapa tan importante de nuestra vida, pero entenderlo desde una mirada más antropológica que nos permita entender no solamente la vejez como el deterioro de un cuerpo biológico, sino entenderlo con la significación del cuerpo en un contexto social y en un contexto cultural. Para ello, vamos a hacer algunas reflexiones a partir de algunas acciones que he realizado a nivel de un trabajo desde la arqueología, la filosofía y desde la espiritualidad como formas de vida. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, hay que entender que la vida tiene un proceso y se inicia desde el embarazo mismo. Desde que una mujer entra en un proceso de gestación, el niño empieza a tomar el cuerpo, empieza a tomar los cuidados también de otros entornos y de otras realidades. Por lo tanto, la vida hay que entenderlo en ese principio que está vinculado a la biología como esa herencia genética que es lo que nos da la razón de ser, de nuestra organicidad biológica. Pero ese cuerpo que se germina en el vientre materno hasta que termina en su ciclo final de la vida, que es la vejez, está regulado por la cultura. Por lo tanto, los cuidados y las atenciones que recibe una mujer en esta primera etapa siempre está a cargo de las mujeres mayores, de las mujeres adultas, porque se supone que ellas ya han sido madres, han aprendido en la vida a cómo relacionarse, a cómo vincularse con el entorno, con su realidad, conocen de las bondades que tiene su medio social, cultural, el territorio mismo, pero también conoce los riesgos que pueden tener cada uno de estos espacios. Por lo tanto, la persona mayor es la que tiene los cuidados y las atenciones a esta mujer embarazada, ¿no?, que está en edad fértil, y al niño que está por venir y formar parte de esta nueva sociedad. Siguiente, por favor. Por ello, debemos entender que la vida sigue un ciclo biológico que empieza, obviamente, después del parto, ¿no? Empezamos con la niñez, pasamos con la adolescencia, avanzamos con la juventud y terminamos con la vejez. Como decía Van Gennep, en cada uno de estos momentos cíclicos de nuestra biología se va hermanando con elementos culturales que se llaman los ritos de paso. Y entonces vamos a darnos cuenta algunos elementos que nos marcan las pautas del inicio de cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la niñez empezamos con el rito de paso cuando hacemos el umu rutuku o el rutu chikoy, que es el corte de pelo, donde al niño le damos el primer nombre oficial para que pueda ser parte de una sociedad y de una cultura en nuestros pueblos andinos. En nuestros mundos occidentales vamos llevándolo al bautizo, para que allí con la santificación y la búsqueda de la espiritualidad, el niño se inserte en un mundo y deje de ser moro y entre a ser cristiano. Entramos a la adolescencia, por ahí viene la fiesta del 15 años para la señorita, la fiesta del 18 años para el caballero.
Luego tenemos la juventud, donde ya por ahí entramos en los romances y amoríos, por ahí entramos al matrimonio y luego nuevamente vamos avanzando el ciclo de la vida hasta llegar a la vejez. Entonces, es importante notar que mientras estemos en ese periodo de la niñez hasta la juventud, no tenemos rodillas, no tenemos estómago, no tenemos corazón, no tenemos músculo. ¿Por qué? Porque no nos duele nada. Estamos íntegros. Podemos amanecernos en una fiesta desde las 6 de la tarde, si tú quieres, hasta las 6 de la mañana, como dice la cumbia por allí. Y no nos damos cuenta, porque tenemos nuestra vitalidad. Nuestra fuerza corporal está latente. ¿Cuándo nos damos cuenta que tienes una rodilla? Cuando te empieza a doler. ¿Cuándo te das cuenta que tienes un problema del corazón? Cuando te dicen que tienes colesterol, que tienes un problema X. Es decir, los órganos empiezas a darte cuenta que tienen un valor cuando te duele. Claro, con esto no quiero decir que a estos dolores también hay niños que nacen jóvenes a muy temprana edad pueden tener estos dolores. Me estoy refiriendo en el ciclo normal de una persona sana. Pero en la vejez, ahí sí te das cuenta, porque es la etapa en que aparecen todos los malestares, los dolores y todas las situaciones que lo convierte a la persona en un ser vulnerable. Otro clic, por favor. Por eso, como dice este gran salsero Héctor Lavoe, ¿no? Cuando inició con sus géneros musicales por allá por Nueva York, difundiendo la salsa, él creó una canción que me parece tiene un excelente sentido cuando nos dice, todo tiene su final, nada dura para siempre. Debemos recordar que no existe la eternidad. Me parece esta frase o este contenido de esta melodía que sintetiza realmente todo este proceso biológico y por el cual nosotros debemos de tener precauciones, no necesariamente en la vejez, sino mirar esta línea del tiempo que nos van pasando la factura. Por eso muchas veces cuando llegamos a la vejez, no es solamente porque te duelen los órganos porque eres viejo, porque ya te tiene que doler, sino porque ahí te pasa la factura de la historia de tu vida. Siguiente, por favor. Si esto es así, entonces, ¿desde cuándo nos empezamos a preocupar por la vejez? ¿Será que realmente ahora nos estamos poniendo preocupados por mirar la vejez y ahora estamos hablando de otros tratamientos y las políticas de Estado se están preocupando recién ahora? Y nos vamos a remontar un poquito a la historia. Vean ustedes la cultura cupiznique. Una de las culturas muy primigenias que son todavía mucho más antes que los moche y los chimú. Y entonces ellos han reflejado en un ceramio el rostro de una mujer adulta. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué rol cumplió en la sociedad de los cupiznique? ¿Era alguien que personifica sabiduría? Tal vez fue una curandera o persona que conocía las plantas y los cultivos, o tal vez sabía mirar el movimiento de los astros, o tal vez sabía identificar los calendarios agrícolas, o tal vez fue una mujer que ayudó a su pueblo a superar las dificultades como las sequías, porque ella a través de sus ritos y cantos podía armonizar con esa otra gran mujer maravillosa que es la Pachamama. Pero ellos, al graficarlo en un ceramio, nos muestran la trascendencia de la vejez que siempre ha estado presente en nuestros pueblos porque han arraigado esa sabiduría y el conocimiento que el ciclo de su vida le ha dado. La siguiente, por favor. Sin embargo, acá tenemos otro ceramio que esto ya pertenece a una cultura más actual que es la cultura moche, a un anciano. Sin embargo, esta vejez no logra ser comprendida en el contexto propiamente de la vida misma y más bien le vamos tejiendo un sentido de significaciones que lindan entre lo mítico y el tabú. Nadie quiere ser viejo. Todos queremos aferrarnos a una eterna juventud.
porque la vejez nos asusta. Por eso es que si ustedes se darán cuenta que desde aquellas épocas, ¿no?, las abuelas tenían todos sus secretos de la eterna juventud para embellecer el cuerpo y mostrar una representación de vitalidad ante la sociedad, porque el cuerpo se valora como se ve. El cuerpo se da una significación a nuestro entorno y a nuestra realidad de acuerdo a cómo nosotros queremos que otros vean de nosotros mismos. En estos tiempos modernos también ocurre lo propio. Por eso es que uno de los grandes espacios del campo de la salud, por ejemplo, que se aferra a esa eterna juventud, es la cirugía estética. Y entonces cuando nos sale una arruguita que nos pasa una señal de que ya estamos envejeciendo, aparecen pues los tratamientos, ¿no?, para eliminar esa arruguita. Hay que sacarse la papada, hay que ponerse una serie de elementos para que el cuerpo sea visto como un cuerpo vital. No queremos que el cuerpo envejezca, queremos que sea joven siempre. Y no sabemos que la vejez no se vive en la piel ni en el músculo, sino en el espíritu y en la esencia misma del ser humano, tal como lo vivieron nuestros pueblos. Pero ellos también hacían esos ritos para poder articular entre su razón de ser corpórea y la espiritualidad misma. Siguiente, por favor. Estas historias no solamente quedan allí, sino en mis andanzas de antropólogo por muchos lugares del Perú, y después de conversar con varios amigos, entre ellos justamente hablé con un amigo, Dimas Arrieta, un gran escritor. Él me contaba la historia de las mamaconas, esas mujeres sabias de las Caxas que están de Caxamarca hacia la sierra de Piura, mujeres tejedoras, mujeres que sabían transmitir su sabiduría en las pununas, que era un lenguaje que es poco conocido en nuestra nación y en nuestro país. No se conoce mucho, pero era una forma como las mujeres expresaban sus ideas, sus experiencias, sus vivencias en sus tejidos. Y ellas aprendían a través del saber, y ese saber era comunal. Las mujeres siempre hacían esos trabajos colectivos porque era la manera de retroalimentar sus experiencias, sus vivencias, sus aciertos, sus fracasos. Entonces las mujeres eran sabias por sí mismas porque el conocimiento se construía en una colectividad. Siguiente, por favor. Sin embargo, a veces no se valora mucho este saber y siempre pensamos que la vejez hay que tenerle miedo y hay que mirar nada más en los grandes conglomerados de la ciudad. Claro, es verdad, ahí está la mayor concentración de la población. Por tanto, ahí también están las personas con con la vejez. O sea, tenemos más ancianos en las grandes ciudades. Pero no nos olvidemos que la ancianidad está en toda la población, donde está nuestra población peruana, y nuestra diversidad y nuestra pluralidad cultural, multiétnica de nuestro país, nos invita a mirar no solamente desde la gran ciudad, sino miremos al Perú en su verdadera dimensión plural. Y traje a colación esta imagen de Olinda Arévalo, que hace pocos años falleció, no por enfermedad, sino porque la asesinaron. Una mujer onaya, una mujer conocedora. Y esto lo tomé de un diario que salió en esa época, que decía: Olinda Arévalo, de 80 años, una de las más respetadas y poderosas onayas curanderas que usa planta medicinal y una enciclopedia andante de la medicina tradicional shipiba. Así se referían a ella después de su muerte. Entonces, eso me hizo reflexionar y digo, claro, las mujeres adultas ven la vida de una manera más amplia porque son acumuladoras de historias, son acumuladoras de experiencias, son las mujeres más sabias. Porque ellas son las que tienen el conocimiento de las plantas, de cómo tratar las enfermedades, cómo atender los partos,
cómo relacionarse con la madre naturaleza, cómo mirar las constelaciones, porque vea usted, tenemos a la mama Quilla, la luna, las mamas Cochas, que son los mares y las lagunas, y entonces las mujeres entre ellas dialogan, porque la naturaleza también sabe contar sus secretos entre mujercitas, y las mujercitas también le pueden contar sus secretos a esta naturaleza viva. Con esto no estoy discriminando que los hombres no entran, por supuesto que sí, ahora vamos a hablar de ellos, pero en este caso es fundamental mirar en esa pluralidad y en ese contexto. La siguiente, por favor. Esta fotografía fue tomada en una de las calles de Jauja. Y entonces esta anciana que estaba sentadita, si ustedes miran al final de su falda, está unos elementos que son granos de maíz, hojas de coca y payares. Y entonces nos dice, ¿quieres que te hable? Así ofrece ella su servicio. Cuando usted pasa por allí, él le pregunta de esa manera. Y entonces le preguntamos a la señora, ¿qué significaba esto de lo que tenía? Y entonces ella decía, yo te hablo lo que el maíz me quiere decir de ti. Ven, yo te voy a hablar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la señora te puede, de alguna manera, mirar algunas situaciones de tu vida personal que te puede orientar y tal vez para que tú puedas tomar previsiones. Por lo tanto, debemos entender que la vejez no solo está asociada a una etapa biológica, sino tiene que ver más con su entorno social, cultural, donde se otorgan distintos alcances, significados y perspectivas. La siguiente, por favor. Cuando me trasladé a trabajar a otros lugares, como es en la cuenca del río Santiago, en el Cenepa, en la cuenca del río Nieva, y todas estas regiones del mundo aguajún, encontré que los ancianos, los hombres, tenían un rol muy importante que solamente la vejez te da para poder ser una persona protagonista de la historia y el cambio de tu pueblo. Y entonces en los pueblos teníamos a los Un, y los Un se les denomina así a los ancianos, quienes gozan de mucha consideración por su experiencia acumulada y los conocimientos adquiridos. Ellos están en capacidad de compartir experiencias con los jóvenes y los niños y cumplen la función de orientadores a los más jóvenes. Me tocó vivir experiencias con los ancianos. Nos hacían levantar a las 3:30 de la mañana para que le podamos contar nuestros sueños o nos puedan dar algunos consejos por las acciones realizadas durante el día. Todos los jóvenes se sentaban alrededor del fuego y él nos daba de beber una planta que se llama la guayusa, que era para limpiar no la dentadura ni la boca, sino era para limpiar el cuerpo, para eliminar esas impurezas externas que pueden llegar a provocarte la pereza, la desidia. Puedes también ayudarte o pueden orientarte a tomar las cosas que no son tuyas, o tal vez no quieres obedecer a tus padres. Entonces esta planta era para limpiar el cuerpo y botar esas cosas malas, y bajo el concepto del te ayudaba a ser una mejor persona. Otro de los personajes que yo no he tenido la suerte de conocer ni ver, pero sí me contaron mucho sobre los Pamuk. Y los Pamuk eran los viejos con sabia experiencia quienes seleccionaban y asesoraban a los jóvenes para liderar en la guerra. No se olviden que los aguajún y los guampís pertenecen a la gran etnia de los jíbaros, y los jíbaros han estado siempre asociados como los grandes guerreros y reducidores de cabezas. Entonces era una etnia que siempre fue muy respetada y que se les tuvo mucho miedo más que respeto. Y entonces ellos se les asociaba que eran muy belicosos. Y efectivamente ellos sí tenían el ritual de la tzanza, que era celebrar un ritual después de haber vencido una batalla. Le cortaban la cabeza al jefe guerrero y lo llevaban pues como un elemento para conservar el espíritu de este personaje y así ellos puedan verse fortalecidos dentro de su etnia porque siempre estaban en conflictos internos. Entonces teníamos a este tipo de personajes que eran los ancianos que daban esa orientación
que eran los PAMU. Pero no solamente te ayudaban en la guerra, sino también eran los que daban el soporte emocional y espiritual a los jóvenes para que no tengan temor y cobren esa valentía y siempre vayan a ganador en esas contiendas que estaban desarrollándose de manera interétnica o dentro de las comunidades. La siguiente, por favor. Conversando con otros comuneros en la comunidad de Achuaga, por ejemplo, me contaban, los árboles gruesos y viejos son personas en el que vive el espíritu de los viejos. Por ello hay que respetar los bosques, porque nuestros antepasados aún viven en esos lugares y si no los respetamos, no pueden hacer daño. Quiere decir esta pequeña reflexión que nos dio un padre de familia en una comunidad, nos quiere decir que los ancianos y las personas que ya no están con nosotros no es que han muerto y han muerto para siempre, como es nuestra lógica occidental, sino allá cuando un anciano muere, vuelve a la realidad, pero esta vez se convierte en un árbol, en un ave o en algún espacio de la naturaleza. Es decir, volvemos a renacer dentro de nuestra existencia, pero bajo la lógica simbólica y nuestra lógica cultural. Algún día, cuando ustedes vayan por algún lugar y encuentren alguna mujer shipibo, les recomiendo que le pregunten o que les cuente, sobre todo si es una persona mayor, qué cosas significan esos mantos. Seguramente muchos de ustedes han visto del shipibo, ¿no? Esos mantos con líneas, figuritas, que para nosotros son hermosas figuras geométricas. Pero cuando ustedes le pregunten a esta persona, ella le va a decir que eso no es ningún manto, es un quene. Y el quene es un proceso en el cual las personas, después de una sesión de ayahuasca, logran visualizar el camino en el cielo por donde están transitando nuestros viejos. ¿Cuál es el complejo recorrido que tienen que hacer allá? Porque ellos se dedican a cazar, a pescar y a buscar otra forma de vivir. Pero claro, están en otra dimensión, están por el cielo. Y entonces ellas lo plasman en estos mantos. Y cuando ellas te empiezan a contar el manto, no te lo cuentan con palabras, sino te lo cuentan cantando. Porque no hay una lógica de poder explicar esta complejidad simbólica del mundo en términos lingüísticos, sino está en términos sonoros. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el envejecimiento debe ser activo y saludable en estos tiempos que justamente nos permite entender que no solamente hay que mirar la ancianidad como un reto de terminar la vida en una situación de letargo y adormecimiento y de dolor y sufrimiento, sino hay que dar una actividad donde no solamente hay que darle las condiciones de vida que tenga un lugar para comer y dormir. Recordemos que el anciano ha sido una persona activa, que hoy por situaciones de limitación de la edad biológica necesita otros espacios para poder estar vigente en nuestra sociedad actual. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y ahí sí en nuestra sociedad actual debo hacer una pequeña crítica, es que nosotros a veces cuando venimos a la ciudad, ¿no? Nos olvidamos que somos de la sierra, de la selva, o de alguna comunidad nativa, o de alguna comunidad andina. Y claro, como ahora somos profesionales y ganamos nuestra plata, queremos darle comodidad de vida a nuestros padres. Y entonces, ¿qué le damos a nuestro papá, a nuestra mamá? Su cuarto, su buena camita y obviamente su televisor de 50 pulgadas, para que mire los 400 canales que usted le ha puesto por cable televisión. Pero se olvidó usted que ese papá o esa mamá que hoy la tenemos en la ciudad, ellos crecieron en el mundo libre. Para ellos no estaba mirar el mundo en una pantalla, sino era vivir la realidad, estar en la realidad, sentirse vivos por la presencia de la comunidad y la colectividad. Eso nos hace falta, humanizarnos en nuestras grandes ciudades, donde a veces no le damos el sentido humano a nuestros ancianos, a nuestras personas mayores. La siguiente, por favor. Por lo tanto, debemos entender que las edades van no solamente por estas cuestiones de la linealidad del tiempo, sino cada una tiene una construcción cultural de las edades.
Y entonces nos vamos dando cuenta que estas edades son el constructo cultural que le vamos dando a los momentos que nos toca vivir y que van modelándose y van cambiándose de acuerdo a los espacios territoriales, a los tiempos y a la estructura social. Es decir, va a tener variaciones diferenciadas, porque cada momento histórico de nuestra propia existencia tendrá una manera de entender cuál es el sentido de nuestra evolución biológica, y en ese camino lento pero seguro estamos yendo hacia ese destino final que es la vejez. Entonces debemos entendernos que la construcción generacional de la cultura se trata de estudiar las formas mediante las cuales cada grupo de edad participa en los procesos de creación y circulación cultural de esas relaciones generacionales. Y entonces me acuerdo haber leído hace algún tiempo un trabajo de Margaret Mead, un libro que se llama Cultura y Compromiso. En ese libro, esta antropóloga, Margaret Mead, indicaba que cuando en la sociedad norteamericana hay una suerte de una discrepancia entre viejos y jóvenes, es porque a veces no nos entendemos en el marco de la cultura. Y cuántos seguramente de ustedes habrán quedado sorprendidos cuando la nietita baila su perreo, o cuando probablemente bailan otras de estas músicas modernas que no tiene sentido para nosotros, porque nosotros todavía pertenecemos a una edad y a un momento cultural donde probablemente el huayno, la salsa, la cumbia, la guaracha, el merengue tuvo sentido de alegría. Hoy usted esa música le pone a un joven y el joven, bueno, va a salir de la casa despavorido. Y entonces nos vemos en una línea confrontacional. ¿Cuál de los dos es el que tiene mayor razón? ¿El que escucha estas músicas antiguas o el joven que está escuchando su música moderna? Y ahí nosotros vamos a encontrar un puente, que es lo que nos dice muy bien Margaret Mead. A ese periodo de desencuentros se llama los abismos generacionales. Porque a veces no nos logramos entender, porque cada quien quiere hacer prevalecer lo que le ha tocado vivir en su momento de su historia personal. Esa es la historia de esa construcción general de nuestra vida. Siguiente, por favor. Sin embargo, y aquí no me voy a detener porque ya la anterior presentación creo que ha hecho bastante alocución de por qué ahora debe llamarnos la atención a la reflexión de la persona del adulto mayor, que así se le llama, y no vejez, pero yo he utilizado el término vejez porque es el término más coloquial que utilizamos en el día a día en nuestras sociedades y en nuestra cultura, pero el término correcto es el adulto mayor, ¿no? Es porque cada vez tenemos más esperanzas de vida. Antes probablemente la esperanza de vida era 40, 50 años. Hoy estamos llegando a 60, 70 años por las condiciones que nos toca vivir. Y eso gracias pues a la ciencia médica, a la evolución de la biología y a las condiciones sociales que nos toca vivir. Entonces hemos alargado el periodo de vida. Y entonces en ese alargamiento de periodo de vida tenemos que preocuparnos porque de aquí al 2050 seremos mayor cantidad de personas adultas. Y ahí nos vamos a ver en un gran problema que es bueno tomarlo en cuenta. Si ustedes se dan cuenta ahora, nuestros padres, ¿cuántos hijos tenían? 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Con sus pobrezas y sus carencias, muchos de nosotros hemos salido de esas canteras y no te puedes explicar cómo tu padre, siendo agricultor, educó a sus 3, 4, 5, 6 hijos. Hoy usted tiene es profesional con tantas especialidades y tantos beneficios académicos que usted puede vivir de una manera mucho mejor. Con las justas tiene un hijo. Y si la suerte le acompañó 2, y si la locura estuvo con usted, tiene 3. Y no hay más. Pero la gran mayoría de los jóvenes, porque yo me dedico a la docencia universitaria, a veces converso y veo a mis alumnos, se resisten a toda esa situación de tener familia. ¿Por qué? Porque ahora quieres vivir, viajar, tener libertad, etc. Y entonces, como ellos mismos refieren, los tiempos son otros.
y los tiempos han cambiado. Y eso es bueno, claro. Pero ¿y entonces cómo quedamos de aquí a 2050? Vamos a tener una sociedad de personas mayores como en Europa ya está ocurriendo, donde la gerontocracia se ha instalado y ahora tienen que llevar jóvenes de otros lados para que puedan poblar esta sociedad. ¿Qué pasará, no? Debe invitarnos a reflexionar porque nosotros no estamos ajenos a estas situaciones tan problemáticas de manera prospectiva, cómo se nos viene el futuro. Y es ahí donde nosotros debemos también mirar con atención estas situaciones. La siguiente, por favor. Por eso es que se han sacado algunas leyes, y acá solamente voy a mencionar, por ejemplo, la ley 3490, la ley de la persona mayor, que salió en 2017, donde justamente ya nos establece y nos pone un parámetro que tienen las personas mayores, son las que tienen mayor de 60 años a más. Y entonces para eso recomienda pues que se hagan trabajos articulados en los 3 niveles de gobierno, para que se pueda trabajar de manera articulada, cosa que no lo estamos viendo de manera latente. La norma está, pero no se está aplicando en nuestras regiones de nuestro país, que ese es otro punto que en esta oportunidad debe invitarnos a reflexionar. La siguiente, por favor. Otra resolución, que esto salió el 17 de diciembre del 2020, una resolución legislativa, ¿no? Que aprueba la intervención interamericana sobre derechos de la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? Que me parece un documento muy interesante. Sin embargo, estos documentos están apuntando a entender cómo abordar a ese cuerpo débil, deteriorado, enfermo y ya no es productivo. Es decir, estamos mirando solamente la cadena biológica. Por eso es que a ellos le llamamos la población de alto riesgo o la población vulnerable. Sin embargo, ¿dónde está esa persona con su arraigo cultural, con ese arraigo espiritual? Porque las personas mayores son eso. Se vuelven en esos seres espirituales que han acumulado esas experiencias que ya mencioné en la diapositiva anterior. La siguiente, por favor. Y bueno, para ir terminando esta presentación, que espero haya sido motivadora, aquí he tratado de sintetizar algunos desafíos que me parece prudente compartirlo con ustedes para entender en primer lugar, número 1, la vejez debe ser entendida no solamente como un deterioro biológico, sino debe entenderse en un contexto cultural, entendiendo que el Perú tiene 55 nacionalidades, y cada nacionalidad tendrá una manera distinta de entender los ciclos de la vida. Y en cada momento de esos ciclos de la vida tendrán razones y momentos culturales del qué hacer. La vejez debe ser entendida y considerada bajo el enfoque intercultural. Y aquí es fundamental. Aquí no se trata solamente de llevarle al anciano mayor medicamento, más alimentos y mejor televisor. Sino hay que entenderlo también en su lógica. Hay que humanizar las ciudades. No puede ser posible que usted vaya a cualquier región del Perú y, oh sorpresa, usted no encuentra un lugar por donde pueda transitar un anciano porque ya no puede alzar el pie para subir un escalón, por ejemplo. No hay las rampas. Ahora he visto que en algunos lugares de Lima se están poniendo rampas y plazos más fijos, pero ese debe ser un compromiso de humanizar la ciudad. ¿Correcto? Hay que tomar en cuenta esos elementos fundamentales que nos ayuden a entender en esa articulación. Eso en las ciudades. En el campo, en las comunidades andinas, en las comunidades amazónicas, también hay que entender a nuestros ancianos en ese marco cultural para que le puedan dar una importancia vital el anciano allí. Creo que el programa en Foncodes, en el MIDIS, tenían un programa que espero lo sigan haciendo, que se llamaba Saberes Productivos, donde justamente los ancianos eran los que iban a los colegios a contar las historias, los mitos, los cuentos, las leyendas, para que los niños puedan aprender y no se olviden de su cultura y ayudan a fortalecer la identidad como peruanos. ¿Correcto? Luego, en el punto número 3, ver la vejez debe ser contemplado no solamente como un cuerpo físico sufriente, lleno de dolor, sino debe ser entendido como un cuerpo cargado de espiritualidad. Porque el anciano ya no espera
tener mayores beneficios o mayores ganancias. Solamente quiere liberarse de su cuerpo para encontrar ese mundo espiritual que le pueda devolver la paz y la tranquilidad de haber vivido una vida justa. 4. Entender la vejez como un cúmulo de conocimientos y prácticas de vida que articulan con las prácticas del buen vivir. Porque justamente, como decía hace unos minutos anteriores, el buen vivir está relacionado en esa armonía cósmica del hombre, la naturaleza, la familia y todo ese contexto que pueda implicar vivir en una colectividad. ¿Correcto? Y finalmente, debemos ver la ancianidad como un cúmulo de experiencias y conocimientos, no solamente como ese saber acumulado como nosotros lo tenemos a veces desde un punto de vista cartesiano, sino los viejos acumulan el conocimiento que se manifiesta en la tradición. Somos el pasado que viene de tiempos innombrables. Nosotros seguimos siendo todavía en nuestra herencia cultural herederos de esas culturas de nuestros pueblos, como los moche, los curi, los incas, etc. Todos esos conocimientos nos han ido llegando hasta el día de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y simplemente agradecerles. Y entonces yo quisiera terminar con una pequeña frase que me compartió mi amigo Dimas Arrieta, que es un investigador de estas zonas de allá de los Moche, con una frase que me parece muy bonita y que lo contó su padre a él, por supuesto, cuando ya era muy anciano antes de morir. Y él le decía, "Mei chis, mei chis, mei chis". Y en eso, ¿qué quiere decir en idioma muchi? Nosotros somos nosotros. ¿Y qué quiere decir es que nosotros somos nosotros? Es que nosotros no somos mejor que nadie. Nosotros no nos parecemos a nadie, simplemente nosotros somos lo que somos como resultado de nuestra propia historia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, el licenciado Armando Medina Ibáñez, antropólogo del Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias por brindarnos toda esta excelente presentación. Gracias.